Hola, hola amigos, muy buenos días para todos. Estamos en este momento en vivo, hoy 27 de enero del 2025. Hoy vamos a tener varios elementos importantes porque están pasando cosas muy interesantes. Voy a compartirles a continuación, pero solo por un momentico porque primero vamos a hablar algunas cosas. Voy a compartirles para que ustedes en pantalla tengan al SPY. Confírmenme que están viendo en este momento en pantalla el SPY. Estoy atento aquí al chat de Telegram. A ver, ahora no me deja entrar, decía Mónica. Bueno, yo creo que ya todos están, ya estamos conectados. Solo una confirmación me basta para saber que estamos ok. Listo, por aquí está Amparo Ramírez, me dice que todo ok. Bueno, compañeros, mi deseo para ustedes es que esta semana arranque con toda la energía, la vibra, la disposición. Mi deseo para ustedes es que estén tan contentos, tan felices y tan agradecidos como yo. Y que bueno, y que esta sea una semana maravillosa. Hay muchos elementos en el sector, en el tema de la geopolítica. Permítanme, pongo aquí a ver, estoy poniendo aquí mi contraseña para entrar en Thinkorswim. Miren, en el entorno geopolítico, este fin de semana pasaron cosas interesantes. En el panorama tecnológico están pasando cosas muy interesantes. Y lo que ustedes pueden ver en este momento en pantalla es que el SPY, después de hacer máximos históricos el día 24, viernes pasado, hemos caído exactamente un 2.64%, $16. Vuelvo y les pregunto, yo sé que la pregunta es solo para un tema reflexivo. Miren, yo no sé si ustedes recuerden desde hace cuántas semanas o tal vez meses nosotros tengamos trazada esta línea del 594,46. Si alguien lo recuerda, ¿cuántas semanas o meses tenemos trazado esta línea? Pero lo interesante es que el mercado cayó duro. Ya vamos a hablar por qué el mercado cayó tan fuerte. Y qué casualidad, obviamente estoy hablando irónicamente, qué casualidad, o sea, entre comillas casualidad, que el precio cae, ¡pum!, duro y abre justo aquí en esta zona de 594,46. Vamos a ver dónde estuvo el punto más bajito de esta vela, el low. 594,64. 594,64. Y la línea está en 594,46. Qué casualidad. Es decir, por unos centavos fue milimétrico el asunto este del mínimo de esta vela. Ojo, esta es una zona de soporte que el mercado consideró interesante para venir a visitar. Ahora, la pregunta que nosotros vamos a hacer es si a las 11 de la mañana vamos a comprar el rebote. Tenemos una estrategia que nos permite identificar si vamos a comprar el rebote. La estrategia se llama ruptura de un techo. ¿Cuál techo? La ruptura del techo del gap bajista. ¿Dónde vamos a trazar ese techo? Esta velita, cuando termine, miraremos su punto más alto y en ese techo haremos una línea. Si la vela de las 11 rompe esa línea, vamos con call. ¿Cuándo? A las 11, no antes. ¿Listo? Pero entonces hablemos un poco de lo que está. Bueno, eso es el SPY. El Nasdaq tuvo que haber hecho algo similar. Mírelo ahí. De hecho, más dramático. ¿Listo? Más dramático. Con el Nasdaq, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Trazaremos un techo del gap bajista y si a las 11 lo rompemos, vamos con el Nasdaq. Quiero aquí varios elementos. Ahora sí conversemos ustedes y yo. Varios elementos que tengamos en cuenta. Germán, ¿y por qué no compramos de una vez el rebote? Porque todavía, desde la manera como nosotros operamos, no hay confirmación de que va a ser un rebote. ¿Sí? Si yo en este momento observo el Bitcoin,
el Bitcoin cayó hasta la zona de los 97.800 y en este momento ya está en los 101.000. Ah, sí. Parece ser que rebotó, pero ojo, cuando el precio cae de una manera tan fuerte, miren, yo aquí estoy viendo en una, dos, tres velas, cayó de los 105.000 hasta los 97.800. Esos son $8.000 de caída en tres velitas. Quiere decir que la fuerza relativa está muy power. Necesitamos ver un patrón de reversión para nosotros decir efectivamente ya vamos a rebotar. Nosotros en el mercado nos comportamos un poco diferente aquí con las estrategias, un poco diferente a cómo nos comportamos en la vida. En la vida queremos ser proactivos y adelantarnos al movimiento, adelantarnos a la jugada, adelantarnos a lo que las masas van a hacer. Eso es lo que en la vida nosotros queremos hacer. Pero en los mercados no. En los mercados nosotros no queremos ser proactivos, todo lo contrario, queremos ser reactivos. Cuando aparecen las señales, nuestro talento es observarlas. ¿Cuándo? Cuando aparecen, no cuando nosotros queremos adivinar que van a aparecer. Cuando aparecen. Entonces, cuando aparecen, reaccionamos. Así que nosotros vamos a esperar los posibles patrones de reversión para que nosotros podamos ver esta confirmación por encima del 515,52 a las 11 de la mañana, diciéndonos, ojo, el rebote ahora probabilísticamente está sobre la mesa y entramos nosotros. Germán, pero entonces así entramos a la fija, ¿no? Tenemos que deshacernos de esa necesidad de querer ir a la fija. Porque esa necesidad de querer ir a la fija es solamente el reflejo de nuestro miedo. ¿Miedo a qué? A la incertidumbre. Y necesitamos deshacernos del miedo a la incertidumbre para abrazar la incertidumbre y desde esa comprensión nosotros ser más responsables cuando predefinimos el riesgo. Si a usted se le aparece un ángel ahora, usted llega ahorita antes, 2 minutos, 1 minuto antes del cierre de esta vela, usted respira y va a decir, usted dice, voy a hacer una micro meditación aquí de 10 segundos solo para conectar con mi intuición y mis mayores niveles de percepción. Y usted respira y ¡pa! Aparece un ángel y dice, fijo va para arriba. Vea, cuando usted abre los ojos, usted va y automáticamente toda su cuenta la invierte en un call. ¿Cuál gestión de riesgo si eso es a la fija? Eso va para arriba. No es que un ángel se le acaba de aparecer en la forma que usted prefiera. No, yo creo en la Virgen. La Virgen se le aparece y le dice eso va para arriba. Ojo que no estoy faltando al respeto a nada, ni a nadie, ni a ningún símbolo, solo estoy poniendo un ejemplo. Si usted tuviera certeza de que a la fija el mercado va a tomar una dirección, ¿usted para qué gestionar cuál riesgo si no ve que ya es fijo? ¿Para qué va a comprar un contrato de $100 de SPY y ganarse el 100% de $100? Si su cuenta es de 1,000, puede comprar 10 contratos de $100 y usted duplica el valor de toda su cuenta. ¿Para qué ganarse 200 y se puede ganar 2,000? ¿Me entienden el punto? Entonces, en ese momento, si usted supiera que es a la fija, usted lo expone todo. Nosotros aquí no exponemos todo. ¿Por qué? Porque más vale una gestión responsable que un talento increíble para leer gráficos. Más vale una gestión responsable que unas estrategias infalibles. Más vale una gestión responsable que años de estudio de economía. Una gestión responsable es lo que le permite a usted fluir con tranquilidad a través de todas las variantes y de todos los impases y de todas las eventualidades y de todas las contingencias que el mercado pueda generar. Entonces, es por esa razón que no se trata de nosotros saber, entonces a la fija, nada. Si a las 11 de la mañana aparece la señal, vamos a proceder.
sin duda, vamos a proceder sin duda y sin vacilación, pero gestionando el riesgo, ¿vale? Entonces no es fijo, fijo nada. Vamos a gestionar el riesgo. Vamos a gestionar el riesgo. ¿Listo? Compañeros, pero aunque aquí estamos viendo un claro rebote, yo necesito que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Miren, este fin de semana, si ustedes vieron las noticias, para los que están en Colombia, hubo cosas interesantes porque Donald Trump se enteró que 2 aviones que traían colombianos que los estaban deportando de los Estados Unidos porque, no sé, estaban en condiciones de ilegalidad o porque habían cometido algún delito, los estaban deportando, los estaban devolviendo para Colombia y el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, pues no aceptó esos aviones. ¿Qué estaba diciendo el señor presidente de los colombianos? Miren, es que en esas condiciones no me los manden. Yo quiero que respeten un poco más las condiciones de los colombianos que deportan, así que en esas condiciones yo no se los acepto. Obviamente todos los críticos, porque todo el mundo siempre tiene críticas para todos y para todo, dijeron que no, pero que cómo se le ocurre, que este presidente cómo hace esto, cómo así que va a devolver a los colombianos. No, es que no es que les esté entrando no es que les estén negando la entrada a los colombianos, es que está diciendo, si me lo va a mandar, mándemelos en condiciones humanas. ¿Sí? Eso es lo que él manifestó. Ahora, tampoco fue la forma, porque lo que sí es claro es que si usted quiere protestar, pues proteste usted como presidente, pero acepte que entren sus colombianos, porque pues es que no han perdido la soberanía, tienen derecho a un territorio y cómo así que usted los devuelve. Entonces, aún más allá de eso, no se ponga de pelea con pues el presidente de la nación más poderosa del mundo, porque si usted se pone de pelea con el presidente de la nación más poderosa del mundo, pues entonces usted va a tener que, no, usted no, su pueblo va a tener que absorber las consecuencias. Entonces, de inmediato Donald Trump dijo, este señor me devolvió esos 2 aviones, entonces me dan el favor, van a imponerle a modo de sanción unos aranceles 25% adicional a lo que ya pagan los productos que vienen de Colombia para Estados Unidos. Entonces, claro, ¿quiénes se afectan ahí? Todos los exportadores. Todos los exportadores colombianos, la gente que manda productos y mercancía de Colombia para Estados Unidos, no, pues se ven afectados porque son castigados con unos impuestos más altos para llevar sus productos a Estados Unidos. Fin del asunto este y conclusión de la jornada. Ya hoy amanecimos con el cuerpo diplomático de los Estados Unidos, hablando con el cuerpo diplomático colombiano, ya el señor Gustavo Petro diciendo, bueno, no, listo, está bien, pues sí, lo vamos a aceptar. Eso sí, pues mándemelos en mejores condiciones. Pero entonces ya empiezan las negociaciones y no hay en este momento ejecución de ninguna medida de sanción. ¿Listo? El señor Donald Trump dice, mientras el colombiano haga caso, no lo vamos a sancionar. Y básicamente quedamos como cuando alguien se porta mal en un pueblo y entonces lo sacan a la plaza pública y lo castigan en público para que los demás no lo hagan. Es lo que acaba de pasar. ¿Quiénes dieron papaya? Pues los colombianos, ¿sí? El colombiano dio papaya, ya le dieron ahí su ¿cómo lo dice? Su corrección, su correctivo respectivo. Ya el presidente colombiano dijo, listo, está bien, pues yo hago caso y listo, ya. Ahí quedó el asunto y los demás aprenden. Vea, si ustedes se van a poner de muy rebeldes, ya saben, sanciones. Y así quedó el asunto, ¿vale? Eso por el lado de Colombia y de algunos elementos que ahorita los vamos a ver, podrían estar afectando ahí algunas dinámicas, pero pues ya específicamente el mercado colombiano. Pero ¿qué es lo más importante que está pasando en este momento a nivel mundial? Y este es el punto a nivel económico más importante que hoy vamos a tratar. Quedan 10 minutos para el análisis de si compramos o no. Es evidente que no vamos a comprar para abajo porque esto está insinuando rebotes, pero usemos estos 10 minutos de esta manera. ¿Qué pasó? Hay una compañía que de hecho voy a listar por aquí para compartir con ustedes. Permítanme un momentico, que se llama DeepSeek. Hay una compañía que se llama DeepSeek que, o bueno, de una vez les voy
les voy por aquí leyendo algunas noticias que encontré. DeepSeek está aplastando las acciones norteamericanas. Los futuros del Nasdaq bajaron incluso 1000 puntos. Y antes de la apertura del mercado, estaban graficando la mayor caída desde septiembre del 2022. El Nasdaq, las tecnológicas. Ya van a ver por qué las tecnológicas cayeron tan duro y arrastraron el mercado. Nvidia se dispone a borrar más de 400 mil millones de dólares de capitalización de mercado hoy pues en el pre-market. La mayor pérdida diaria de una acción en la historia del mercado. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo esto que les quiero señalar aquí. A ver, Nvidia no, o sea, antes de la apertura del mercado, miren, es que están viendo en pantallas Nvidia, esto incluso estaba más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya como abrió, si tenemos en cuenta el máximo histórico, ahí ya como abrió hoy, que parece que va a rebotar, pero vamos a ver, estaba cayendo un 20%, como abrió. Pero antes de la apertura incluso estaba más abajo. Estamos hablando como para que ustedes tengan una proporción, cuando se dice que la mayor caída de la historia de una acción estaba teniendo pérdidas por 400 mil millones de dólares en capitalización. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué estaba ocurriendo eso? Entonces, yo aquí les voy a leer algunos elementos y les voy a mostrar algunos gráficos para que podamos tener en cuenta lo que estaba pasando. Los futuros del Nasdaq estaban bajando tanto mientras DeepSeek, ojo que este es el nombre importante, DeepSeek, a ver, ustedes sí me están viendo acá, sí que están. Mientras la compañía china DeepSeek ocupa el puesto número 1 en descargas del Apple Store. Miren, en este momento hay una gran batalla, una gran pelea entre la tecnología norteamericana y la tecnología china en términos de inteligencia artificial. Entonces, DeepSeek se convirtió ya este fin de semana en una gran amenaza para las empresas tecnológicas de gran capitalización en los Estados Unidos que vienen trabajando en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Permítame un momentico aquí. Permítame un momentico acá. Y lo vamos exponiendo de una vez aquí. Permítame un momentico. Yo organizo esto acá. Bueno. ¿Qué es lo que está ocurriendo? DeepSeek es una startup china de inteligencia artificial que parece haber surgido de la nada. Compite con ChatGPT y su desarrollo costó menos de 10 millones de dólares. Fue desarrollado con chips que se consideran mucho menos avanzados que los utilizados por las empresas de inteligencia artificial estadounidense. Ojo con esto. Los usuarios han ejecutado, o sea, la gente está descargando esta app, están descargando y empiezan a hacer pruebas. Y han ejecutado múltiples pruebas comparativas entre DeepSeek y ChatGPT, pues que ustedes saben que es el líder en este momento en el tema de inteligencia artificial. En muchas categorías, DeepSeek realmente supera a ChatGPT. Para un producto que se desarrolló en cuestión de 2 meses, esto es increíble. Eso es lo que están especulando, que se desarrolló en muy poco tiempo y con muy poquito dinero. Entonces, la pregunta que se empiezan a hacer los mercados y los inversionistas es, ¿están perdiendo su dominio las empresas tecnológicas de gran capitalización en los Estados Unidos? Esa es la pregunta que empiezan a hacer. Para poner esto en perspectiva, OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, ha recaudado 17 mil millones en capital en 10 rondas donde levantan dinero. Ojo con esa cifra, 17 mil millones. Y finalmente, en octubre del año pasado, la empresa fue valorada en más o menos 157 mil millones de dólares.
OpenAI tiene aproximadamente 22 veces más empleados que DeepSeek. O sea, piensen en esas proporciones. OpenAI, 22 veces más empleados de los que tiene DeepSeek. Es por esto que los mercados han sido tomados por sorpresa. DeepSeek ahora tiene un desempeño destacado en los puntos de referencia. Entonces son varios temas tecnológicos desde los cuales se evalúan. Hablan del AIME, del Match 500 y del GPQA. ChatGPT aún sobresale en los puntos de referencia, pero la brecha se está reduciendo. La velocidad con la que se desarrolló DeepSeek ha demostrado que el dominio estadounidense de la inteligencia artificial está en riesgo. Además de esto, DeepSeek se ha convertido en la aplicación gratuita número 1 de descargas en el Apple Store. Los usuarios informan que la experiencia de la API es fácil de usar, los límites de velocidad no son un problema y es probable que se integre en la IA de Agentic. Según NVIDIA, Agentic es el próximo gran avance. Entonces, venga, vamos aquí para ir como redondeando esto de lo que estamos hablando. Amigos, a ver, ahí tienen en pantalla ustedes, de todas maneras, NVIDIA. No podemos comprar para abajo. A continuación de la caída, no podemos hacer eso porque pues la vela está verde y SPY pues está rebotando. ¿Listo? El único chance, ahí están viendo en pantalla el petróleo, pero el petróleo tampoco nos está dando chance. Entonces, sigamos nosotros aquí, conversemos para que entendamos. Acuérdense que siempre queremos entender el panorama macro para venir a operar lo micro. El panorama macro es lo que está pasando en el mundo. El micro es lo que tiene que ver con el movimiento de cada acción, ¿vale? Miren, ¿qué es lo que en este momento está ocurriendo? Si llegara a ser cierto que esta compañía china, con mucho menos capital, hablan de que invirtieron 5 millones de dólares, o sea, yo no creo que eso sea así, pero eso es lo que están especulando, versus los 17.000 millones que han invertido la gente de OpenAI. Si resulta ser cierto que esta compañía china, con poquito dinero, en tan poquito tiempo y con tan poquitos empleados, está superando la capacidad de ChatGPT, eso lo que significa es que entonces todas las inversiones multimillonarias que han hecho las grandes compañías tecnológicas norteamericanas, pues básicamente son inversiones que se empiezan a quedar como obsoletas. Todo lo invertido en infraestructura, en data centers, en microprocesadores y en todo lo que están invirtiendo en este momento, pues queda como si costara menos o como si costara poco, porque entonces ahora el panorama sería que a todo el mundo le toca irse a adoptar lo que tiene la tecnología de DeepSeek. Miren, en este momento estamos hablando que la inteligencia artificial no solamente va a ser usada en la ciencia, en la medicina, en los temas de tratamientos médicos personalizados para las personas. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando la semana pasada de que se está hablando de que una persona le da cáncer, le toman una prueba y en 48 horas desarrollan una vacuna para poder curar el cáncer de ese individuo? O sea, la inteligencia artificial, eso es lo que está prometiendo en este momento. Descifrar dónde están las falencias, incluso a nivel genético, para poder hacer ajustes y poder erradicar la enfermedad. No solamente ese plano, la inteligencia artificial también tiene que ver con el poderío militar que pueda tener una nación. ¿Cuál es el tema en este momento a nivel internacional? Que los países invierten mucho en toda su dinámica de desarrollo militar, porque no es que un país quiera crecer su armamento para ir a atacar a otros, no. Un país básicamente hace que crezca su poder militar para que otros países lo respeten. En este momento de lo que estamos hablando es de que la filosofía es prepárese para lo peor y si se prepara bien, nunca ocurrirá lo peor. Esa es como la mentalidad de los países. Yo me armo hasta los dientes con la intención de que nunca tenga que usar este armamento. ¿Por qué? Porque la mejor forma de librar de ganar una guerra es no entrando en ella. ¿Y cómo hago para no entrar en una guerra?
me armo hasta los dientes para que nadie se quiera meter conmigo. Esa es la mentalidad que tienen los países, por eso invierten tanto en investigación y desarrollo del tema armamentístico. Si un país como China empieza a avanzar más rápido en temas de inteligencia artificial, quiere decir que el armamento de China empieza a notarse muy superior al armamento de otras naciones y entonces ahora China empieza a dictar las reglas del juego geopolítico. Estados Unidos no le conviene eso. Ahora ustedes entienden por qué la semana pasada la orden ejecutiva que firmó Donald Trump, donde aprueba que se empiece todo el proceso para obtener un capital de 500 mil millones de dólares para invertir en el proyecto Stargate. Acuérdense, todo esto es una competencia. Ya seguramente estaban viendo el tema de DeepSeek y entonces para Donald Trump se convierte en un tema de prioridad nacional aprobar, o sea, que se busque la aprobación, porque esa orden ejecutiva no es que apruebe los 500 mil millones de dólares. Esa orden ejecutiva lo que hace es, nos ponemos ya mismo a trabajar en que se apruebe un capital de 500 mil millones de dólares para invertir en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en este momento el tema de la inteligencia artificial repercute directamente en el panorama geopolítico y en el juego de poder en el que están varias naciones. Obviamente no los europeos, porque los europeos están rezagados. Toda la burocracia de una política obsoleta ha hecho que Europa salga del juego, ¿sí? Entonces, en este juego ya hay otros países donde los que están punteando pues son China y Estados Unidos. Sí, miren que ya el poderío no es Rusia, Estados Unidos, ahorita China, Estados Unidos. Entonces, por eso se aprueban, por eso se encaminan los norteamericanos en este camino de duro con el tema de presupuesto para desarrollar inteligencia artificial. Ahora, si usted me pregunta a mí, Germán, entonces esto lo que quiere decir es que las compañías de tecnología van a empezar a perder un montón de dinero porque las grandes inversiones que han hecho en esta tecnología que tienen en Norteamérica, pues como plata perdida. Miren, vamos a ver qué pasa, pero yo no lo creo así. El tema de ChatGPT ya está listo desde hace rato para lanzarse la versión 5 de ChatGPT. Pero ustedes saben que desde el año pasado Elon Musk viene diciendo, por favor, pausen un poco el tema de la inteligencia artificial, porque el ser humano necesita desarrollar algunas infraestructuras para que esto no se nos vaya a volver un problema. Y ya este año, ya otros líderes tecnológicos ya dijeron, bueno, no, a ver, sí, vamos a darle suave a esto porque esto podría traer unos riesgos para el ser humano porque empiezan a ver esta inteligencia artificial ya con capacidad de mentir, ya con capacidad de manipular y una inteligencia artificial que ya llegó a un punto donde se empezó a entrenar a sí misma y empezamos a ver distintos agentes IA comunicarse entre ellos con un idioma que el ser humano no entiende. O sea, usted imagínese que usted crea dos maquinitas y entre ellas empiezan a comunicar y empiezan a hablar algo que usted no entiende. ¿Cómo así estos que están hablando? O sea, podrían estar armando un complot en contra de la humanidad, pero no entendemos qué están hablando. Entonces, ya en Norteamérica, que definitivamente es pionero en el desarrollo de inteligencia artificial, le ponen un freno al asunto, empiezan a ver cómo desarrollar medidas, pero a los chinos les vale tres pepinos las medidas de seguridad, porque ustedes saben que por la manera como piensa, a ver, yo cómo lo digo para no ir a ofender a nadie. Ustedes saben que esta filosofía a nivel de política que rige a un país como China, en esas filosofías no se piensa en el bienestar de la gente, sino en el bienestar de la clase dirigente. ¿Sí? Acuérdense que en algún momento se planteó el socialismo y cualquier ser humano inteligente que vea las bases del socialismo, cualquiera dice, wow, socialismo es lo más maravilloso, es perfecto. El socialismo es la forma más perfecta a través de la cual se podría organizar una sociedad. Sí, el problema es que como humanidad no estamos listos para poder, y no nos respetamos todavía lo suficiente para poder ejecutar el socialismo como fue concebido. Entonces, cuando usted ve mentes llenas de ignorancia y de corrupción implantando socialismo, se deforman las bases del socialismo y deja de ser el socialismo un sistema para beneficiar a las mayorías
y se convierte en un sistema para que un dictador simplemente beneficie a sus amigos y a su familia, ¿vale? Entonces, por eso cuando ustedes ven países donde hay un régimen dictatorial, son países donde todo el mundo vive mal, los únicos que viven bien son el dictador y sus amigos. Sí, obsérvelo, ¿sí? No, no solo se quede con el caso de Cuba y el caso de Corea del Norte, ¿sí? Mírenlo en todos y a través de la historia cómo ha sido el tema socialista, solo viven bien los dirigentes y el pueblo viven, ustedes se pueden dar cuenta cómo viven, ¿listo? Bueno, ¿cuál es el punto al que quiero ir? Que en este momento en China, que los rige esa forma de pensar, al gobierno le importa tres pepinos si tienen que exterminar a una tercera parte de su población para descubrir cosas, para desarrollar nuevas tecnologías o para ganarle a Estados Unidos. No les importa. O sea, no les importa porque, y usted podrá criticar lo que yo estoy diciendo, pero no sé si usted ya estuvo en China, caminando por las calles de China, interactuando con los chinos. Yo sí, en varias ciudades en China, y uno es fácil percibir cómo se ha implantado una mentalidad en las masas para que piensen como un rebaño, más dramático de lo que vemos en Latinoamérica. Y de verdad, o sea, los chinos, uno dice, qué triste la manera como estas personas están siendo dirigidas, pero eso está bien porque cada pueblo merece el sistema de gobernanza que los rige. Cada pueblo merece el sistema de gobernanza que los rige, ¿vale? Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, en Estados Unidos sí le ponen freno al tema de la inteligencia artificial para tener más desarrollo, para que la inteligencia artificial no sea una amenaza. Sí, en China no hay frenos de nada. Si se trata de ganarle a Estados Unidos, lanzan la siguiente versión de DeepSeek sin ningún problema. Ah, que es que eso puede representar una amenaza para la humanidad. Les vale muy poco, porque los niveles de conciencia de esta clase dirigente que están en China, pues evidentemente son niveles de conciencia más bajo de lo que en este momento están los niveles de conciencia en el planeta. Entonces, eso hace que en este momento, pues Estados Unidos esté viendo en el tema de inteligencia artificial de pronto aquí este traspiés. Ahora, ¿podría OpenAI lanzar ya la versión 5 de ChatGPT sin importarle la seguridad de la humanidad? Sí, pues evidentemente, pues podrían. ¿Lo van a hacer? No. No creemos que eso vaya a pasar. Sin embargo, al final de la jornada veremos, porque entonces ya la gente empieza a decir, no, entonces lo que va a pasar es que hasta aquí llegó la dominancia de las empresas tecnológicas norteamericanas y entonces vamos a empezar un bear market. No, ya viene el mercado bajista porque entonces ahora China se impone y entonces ahora los tecnológicos norteamericanos van a empezar a perder. Es que claro, eso era una burbuja. Miren, no nos adelantemos, esperemos, porque al menos en el mundo en el que yo vivo, las películas que vengo viendo desde niño, los norteamericanos siempre ganan. Para mal o para bien, los norteamericanos siempre ganan, ¿sí? Usted dirá, Germán, tan infantil esa analogía que haces de las películas. No, lo que pasa es que el cine básicamente nos representa lo que viene pasando, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Yo soy una persona que amo el cine, me encanta ver las historias que nos dibujan en la pantalla grande y hasta ahora Norteamérica es líder en el mundo porque hay una mayor cantidad de pensadores, porque hay una mayor cantidad de personas trabajando en desarrollo y porque, sin lugar a dudas, las producciones más interesantes a nivel científico se han venido desarrollando en los Estados Unidos. Así a mí no me gusten muchas cosas que pasan en los Estados Unidos, así a veces manipulen un montón de cosas, pero hay que reconocer que son líderes no por su ingreso per cápita, no por su Producto Interno Bruto, no por su petróleo, son líderes porque esa cultura norteamericana es una cultura que es la que mayor pujanza le ha impreso a la sociedad global. ¿Listo? Entonces, por eso serán líderes por siempre, no sé, pero por ahora siguen siendo líderes. Entonces, esperemos qué va a ocurrir al final de la jornada, pero yo pensaría que simplemente salen estas noticias y estos rumores
y el mercado se asusta y los inversionistas también reaccionan al miedo. No crean ustedes que las grandes instituciones son los más lógicos y los más racionales. No, ellos sí ven que las masas están asustadas y que va a desencadenar ese miedo, ventas masivas, a los institucionales les toca vender antes que los demás. ¿Sí? Miren que los institucionales pueden salir y vender en el pre-market. Entonces, yo pensaría que esto es una reacción normal frente al temor, ¿sí? Al posible miedo de un bear market y de todo este tema especulativo de que entonces las tecnológicas norteamericanas pierdan su liderato. Es una reacción normal, vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que hay demasiados elementos fundamentales para pensar que es más viable que sigamos viendo un Standard & Poor's 500 subiendo. Creo que eso es más viable y más probable, pero bueno, esperemos a ver los gráficos. Cada velita nos va a imprimir sentimiento y vamos a ver los gráficos, qué sentimiento nos dicen que hay en este momento. Y nosotros reaccionaremos. Un día como hoy, frente a toda esta incertidumbre, lo mejor, amigos, es no operar. Pero si aparece la señal, podemos entrar, ¿vale? Eso es lo que yo pues podría decirles en este momento. Estoy viendo a un Bitcoin llegando a los 102,000, o sea, está haciendo un rebote desde los 98,000 hasta los 102,000. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Y en este momento estoy viendo pues un SPY acercarse de nuevo a la zona de los 600. Vamos a ver qué ocurre, no nos anticipemos. Si tienen alguna pregunta, váyanla haciendo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vamos a ver el tema que tiene que ver con el mindset. Les traigo algo ahí muy interesante, ya lo vamos a ver. Pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden ir poniendo acá que ya estoy revisando, ya voy a empezar a revisar los chats. De todas maneras, era importante decirles este tema de DeepSeek. Esa es la razón fundamental por la cual los mercados cayeron. Porque las tecnológicas cayeron duro y las tecnológicas, como lideran todo el mercado, arrastraron al mercado. ¿Listo? Eso es. Pero por otro lado, veamos cosas interesantes. Muchos de ustedes con los que hablamos del tema de las criptomonedas han comprado Polkadot durante el año pasado. Para que sepan, Polkadot planea realizar una prueba a gran escala del protocolo JAM a finales de febrero o principios de marzo y la aplicación Polkadot pronto se va a lanzar en los Estados Unidos. Para los que tienen Polkadot, háganle seguimiento a este tema. Grandes expectativas por parte del sector institucional para la adopción de toda la tecnología de Ripple. Están muchas de las entidades financieras más importantes del mundo atentos a las regulaciones en Estados Unidos para empezar a usar. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad que se elimina el SAP 21, el SAP 121, el SAP 121 se elimina, que era esta regla contable que le impedía a los bancos custodiar Bitcoin, o no es que le impidiera, pero les ponía un castigo muy duro a los bancos que custodiaran Bitcoin o criptomonedas? ¿Y ustedes creen que es casualidad que justo hace unas semanas Ripple anuncia, la empresa Ripple, el lanzamiento de Ripple Custody a través de la compra de una entidad que se llama Metaco? Y ahora que Ripple tiene listo el asunto para custodia de criptomonedas, justo desaparece el SAP 121, que en pocas palabras prohibía la custodia de criptomonedas por parte de entidades financieras. ¿Usted cree que eso es casualidad? O sea, entonces, ¿qué pasa? Todo se está alineando y miren, por ejemplo, Eric Trump confirma que los proyectos de criptomonedas con sede en los Estados Unidos no tendrán impuestos sobre las ganancias de capital. Miren los contrastes tan impresionantes. ¿Ustedes saben cuántas criptomonedas con sede en Estados Unidos se van a beneficiar de estas medidas? Por otro lado, Francia, recuerden que Europa rezagada en la escena internacional a nivel de inteligencia artificial, a nivel de criptomonedas, a nivel de todo. Francia sale y dice, aquí lo que vamos a empezar a hacer es cobrar impuestos sobre las ganancias no realizadas. Usted se imagina que usted invierte, por ejemplo, $10,000 en Bitcoin y que el Bitcoin suba y esos $10,000 se conviertan en 20,000.
Cierra el periodo fiscal y así usted no haya hecho nada con esos 20,000, ¡pam! Le cobran impuestos. ¿Sobre cuánto, perdón? Sobre 10,000 que invertí. No, sobre 20,000 porque el Bitcoin subió. Y puede que usted entonces pague impuestos sobre 20,000 y después el Bitcoin cae y usted tiene otra vez 10,000. Ah, pero le tocó pagar impuestos sobre 20,000 porque cuando llegó el momento de pagar impuestos, las ganancias no realizadas son la base para grabarlo a usted. Eso en Francia. O sea, uno dice, ¿quiénes son los que están dirigiendo las instituciones en estos países europeos tan anquilosados? O sea, es increíble, pero por eso están quedando atrás. Y por eso el Producto Interno Bruto y por eso el ingreso per cápita y por eso todas las medidas económicas muestran cómo países como España, como Francia y la mayoría de los países de la Unión Europea vienen en declive a nivel económico. ¿Por qué? Políticos que solo saben hacer política administrando. ¿Qué estamos viendo? Cambio de paradigma. Científicos y empresarios en los Estados Unidos dirigiendo la dinámica política. No son políticos, son empresarios y científicos. Diferente es cuando un país lo manejan políticos, porque los políticos ¿qué saben hacer? Política. ¿Y en qué son buenos? Casi en nada, solamente en hacer política. Entonces ahí es donde empezamos a ver las diferencias entre los países. Si ustedes tienen eso en cuenta, entonces uno dice, bueno, por todas partes están surgiendo nuevas perspectivas y nuevas expectativas, ¿vale? Para que lo tengan también a la vista, que me parece interesante, creo que hoy voy a comprar el aparatico este de Starlink para tener internet en todas partes. Por ejemplo, a mediados de la semana viajo, voy a tomar carretera y a la hora de la clase aspiro a darles, a compartir con ustedes y a darles la información, no importa desde qué montaña esté, porque vamos a hacer un viaje por carretera y eso pues ustedes entienden los beneficios que genera para el mundo. Starlink. Por aquí les leo, consideramos el impacto que tendría si Starlink estuviera disponible en todas partes del mundo y si estuviera la red social X como una plataforma global gratuita de noticias e información. Cuando hoy gran parte del mundo aún está limitado a los medios locales, o sea, a los medios de noticias locales y a un ancho de banda mínimo, el efecto Starlink/X, que es la red social, catalizará uno de los momentos de cambio social, político y económico más profundos de la historia. Creará una conciencia global y sin fronteras. Y dice este periodista, y soy optimista sobre su impacto. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podríamos esperar? Entonces uno dice, es interesante porque finalmente lo que permite pensar en un mundo libre es un mundo donde haya gente con la información, gente educada. Y pues esa gran ambición de Elon Musk es que haya internet gratuito en todas partes del mundo. Pues por ahora hay que pagarlo. Pero créanme que llegará un momento donde la internet sea gratuita. Así como en algún momento la telefonía era carísima y hoy en día los minutos se los regalan a usted por comprar un plan de internet, va a llegar un momento donde la internet también sea gratuita y todas las personas accedan a internet de manera satelital, como lo voy a empezar a hacer yo esta semana con Starlink. Miren, vivimos en un mundo donde los pesimistas siempre van a encontrar razones para creer que vamos para atrás. Pero recuerden que lo que hacemos aquí en Trading Ontológico es desarrollar la mentalidad para ser capaces de ver que sí estamos avanzando, que sí estamos creyendo y que siempre habrá más de lo necesario para vivir en condiciones óptimas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a revisar aquí si tienen alguna pregunta. Por aquí, ¿qué es lo que están mostrando? Gracias, Obi. Miren, aquí Paola acaba de mandarnos el calendario de los earnings esta semana. Es que miren, hoy es un día para uno estar más bien tranquilito porque miren, por ejemplo, tenemos lunes. ¿Quiénes están de los importantes para nosotros? No para nosotros, pero bueno, AT&T es importante en el sector de las comunicaciones. Hay varios bancos por ahí, listo. Martes, Starbucks, pero de las importantes para nosotros, no. Pero el miércoles, miren el miércoles quiénes reportan. Tesla, que es una de las que trabajamos.
Meta, que es otra de las que trabajamos. ¿Y quién más reporta? ¿Quién más reporta? Bueno, IBM es muy importante, pero no es de las que nosotros trabajamos. Y Microsoft. Pero miren, reportan 3 de las megacaps más importantes del mercado, que hacen parte de los 7 magníficos: Tesla, Meta y Microsoft. El miércoles es un día muy importante. Si a estas compañías les va bien en la presentación de sus informes trimestrales, los mercados van a subir. Y el jueves presenta la más importante de todas, Apple, ¿vale? Apple también presenta Intel, Visa, Mastercard y compañías importantes, pero para nosotros lo importante será miércoles Tesla, Meta, y el jueves Apple. Eso es lo que tenemos nosotros, que tenemos que ponerle atención para, vamos a hacer la tarea mañana martes. No, esto sería el miércoles, pero mañana nos adelantamos y vamos analizando lo que pueda pasar con Tesla y Meta para ver si entramos en el earning, en la estrategia del earning, que es la más riesgosa de todas, pero puede generar unos buenos rendimientos. Y finalmente el viernes Exxon y Chevron. El viernes reportan Exxon y Chevron. Así que toda esta semana no vamos a hacer nada con Exxon ni con Chevron porque estarán muy caros los contratos. Y tampoco todos estos días no vamos a operar ni vamos a hacer nada ni con Tesla ni con Meta, ¿vale? Y tampoco con Apple, porque antes del earning no hacemos nada, no operamos con eso, porque van a estar carísimos los contratos, ¿listo? Bueno, muchas gracias ahí a Paolita, también nos manda el calendario económico. Si ustedes entran y ven esa imagen, ven ahí las estrellitas en rojo, son los eventos más importantes de la semana. Va a haber el miércoles un anuncio del FOM a las 2 de la tarde. Y permítanme, yo veo por acá. Bueno, ojo, el jueves, esa estrellita que dice GDP, ese será el dato más importante de la semana. Así que vamos a estar atentos a miércoles y jueves, va a estar muy importante. Waiting for German. Bueno, nos disculpamos que en la plataforma no tenían el link, por eso se los mandamos por aquí, porque pues uno de los miembros del equipo no logró tener los links, entonces por eso les aparecía así, pero ya por eso les mandé yo el link aquí por Telegram. Ok, listo. Jackie nos pregunta que si puede agregar Bitcoin al cuadro que hicimos en el curso. Que si puede agregar Bitcoin. Jackie, recuérdame cuál cuadro, a cuál cuadro te refieres. Déjame saber ahí específicamente cuál es el cuadro que tú te refieres. ¿Listo? Porque seguramente, o sea, Bitcoin hace parte de, así como vemos siempre el SPY para todo lo que hacemos en el mercado, vemos Bitcoin para todo lo que hacemos con las altcoins. Entonces, pero ponme ahí. Y miro por acá. Ok. Listo. Muy bien. Bueno, amigos, entonces quiero que para ir terminando y para poner las tareas, bueno, vamos a poner las tareas. Vamos a poner primero las tareas. O no, mejor primero hagamos esta parte. Miren, permítanme un momentico, porque para ir terminando la sesión de hoy, necesito compartir con ustedes esto que les voy a mostrar a continuación. Les recuerdo que estamos trabajando este libro junto con el de la espiritualidad del éxito. Y pues la tarea nuestra aquí es sacar algunos elementos de los capítulos que vamos avanzando para que ustedes, o sea, como que nuestra tarea es desarrollarles hambre de querer estudiar este tipo de materiales. Ustedes ya saben, este libro fue escrito hace más de 100 años. Este libro inspiró a gente como Napoleón Hill o en los tiempos actuales inspiró a gente como Rhonda Byrne, la escritora del Secreto. Este autor inspiró a gente como Og Mandino, que en algún momento fue considerado el orador más importante del mundo y ha inspirado a grandes personalidades del mundo del desarrollo humano y de todo el tema de autoconocimiento. Este autor, Wallace de Wittels, en su capítulo 3 del libro La ciencia de hacerse rico,
Él dice, oiga, miren, es que es sencillo. Si usted quiere ser rico, hay una fórmula y es matemática. Funciona como el álgebra, la aritmética y las leyes de la física. Están ahí. Es una fórmula. Usted quiere riqueza, aplique la fórmula. Si usted es pobre, no es porque no haya recursos para usted. O si usted es pobre, no es por culpa del país en el que usted vive. Si usted es pobre, es porque usted hace las cosas diferente a la fórmula. Y los que son ricos, puede ser que consciente o inconscientemente siguen la fórmula. Muchas de las personas que son muy ricas es porque aprendieron la fórmula a través de las enseñanzas de sus padres y sus padres las heredaron de sus padres, que a su vez las heredaron de sus padres. Y por eso en muchos de los clubes más exclusivos, pues hay unos requerimientos para entrar, porque si usted no conoce la fórmula, seguramente si usted tiene riqueza sin conocer la fórmula, será riqueza temporal. Entonces, este autor está hablando de la fórmula. Entonces, quiero aquí resaltar varios elementos. Elemento número 1, miren lo que dice el autor en el capítulo 3. Este capítulo se llama ¿Será que la oportunidad está monopolizada? Esto que les voy a decir a continuación sirve mucho para curar a las mentes que están enfermas del miedo. Hay muchas mentes en este planeta enfermas de miedo a la manipulación. Son las personas que ustedes en todas partes ven un complot. Yo no sé si ustedes han visto gente que en todas partes ven un complot y detrás de cada cosa que pasa siempre ven como que los hilos y los tentáculos de alguien muy malo que quiere hacer cosas malas a los demás. Y esas personas siempre tienen un miedo y el miedo es a que los manipulen. Y ese es el miedo que se usa para mantenerlos pobres. Porque cada vez que ustedes ven a esas personas que están llenos de ese miedo a que los manipulen y que salen con todas estas teorías de la conspiración, normalmente es gente pobre. Normalmente es gente pobre. Y si tienen alguna relevancia en el mundo periodístico o de alguna manera tienen capital o algo, ustedes obsérvenlos y son personas que viven con tanto miedo que tal vez en sus relaciones, en su intimidad no les va muy bien, en su salud no les va muy bien, en sus niveles de alegría y energía vital no les va muy bien y normalmente son personas que viven con mucho temor y entonces por eso viven como tan enfrascados. Ya abajo. Listo. Entonces, para curarnos de esa enfermedad llamada miedo, hay elementos muy interesantes en este libro. Miren, por ejemplo, una de las cosas que dice este autor. Nadie se mantiene pobre porque otra gente haya monopolizado la riqueza. Y yo creo que una prueba es lo que venimos hablando de Elon Musk. Llegó a los Estados Unidos como un inmigrante más y se convirtió en el hombre más rico del mundo. Y si no, miren la historia de Jeff Bezos. ¿Quién era Jeff Bezos hace 30 años? Una persona como muchos de ustedes, sacando adelante sus convicciones y lo que creía importante y creyó en su idea y convirtió a Amazon en una de las empresas más importantes del mundo. Hay muchas oportunidades para la gente que va con la corriente. Entonces nos han enseñado que uno pues tiene que ser el súper rebelde que va en contra del sistema. Miren, en vez de ir en contra del sistema, aprenda a entender el sistema, conozca las reglas del sistema, aprenda a ganar el juego del sistema y gane influencia para cambiar el sistema. Pero normalmente la gente quiere cambiar el mundo afuera sin cambiar ellos adentro. No, cambie usted adentro, haga los ajustes adentro, aprenda a ganar el juego afuera y cuando usted esté dominando el juego afuera, va a poder cambiar el sistema. Entonces, hay muchas oportunidades para la gente que va con la corriente en lugar de nadar en contra de ella. La clase trabajadora se volverá la clase dominante si empiezan a hacer las cosas de cierta manera. Si logramos educar a las personas para que piensen de una manera específica, vamos a liberar a las personas. Germán, yo quiero liberar a las... No, primero libérese usted. Entonces, por eso la tarea primero es nos liberamos nosotros, aprendemos a pensar de una manera específica, nuestros frutos empiezan a decirnos si estamos pensando bien o mal y entonces en esa medida iremos ganando influencia para generar inspiración en otros. Nadie es pobre por insuficiencia de las riquezas. Hay mucho más que suficiente para todos. Miren esto que dice aquí tan interesante.
Un palacio del tamaño de Washington puede ser construido para cada familia en la Tierra con solo los materiales de construcción que hay en los Estados Unidos. Y con cultivos intensivos, ese país puede producir algodón, lana y seda suficiente para vestir a cada persona del planeta mejor que al rey Salomón en sus mejores tiempos. Puede haber comida suficiente para alimentar a todos de una manera más que lo promedio. Los recursos visibles son prácticamente inacabables y los recursos que no se han creado son realmente inconmensurables. Entonces, miren que por eso es que la misión de todos ustedes cuando terminan el seminario de trading ontológico es leer solo 3 libros. Uno de ellos tiene que ver con física cuántica. El de David Cameron Hikandi tiene que ver solo con física cuántica, pero sencillito. ¿Por qué? Para que usted empiece a entender. Miren, yo paso mi mano por aquí y parece que estoy pasando la mano por un espacio vacío. Ese espacio no está vacío. En ese espacio vive lo que Greg Braden llama la matriz divina. Está comprobado científicamente que yo paso la mano por este espacio y este espacio está inundado de partículas elementales que están diseñadas para vivir en un estado latente. ¿Estado latente de qué? En el estado latente de las cosas en las que se han de convertir las partículas elementales cuando usted les dé la orden. Usted tiene la capacidad de darle la orden a las partículas elementales para que se agrupen en forma de lo que usted sueña. Pero el ser humano no ha reclamado este poder, solo unos cuantos. Solo unos cuantos entienden cómo funciona la dinámica. Este libro es para eso. ¿Sí? Miren, chiquitín, libro pequeñito, libro chiquito. ¿Listo? Y entonces, aquí el autor nos está hablando de física cuántica cuando pues no habían científicos trabajando en el campo de la física cuántica. Y nos estaba diciendo, los recursos visibles son prácticamente infinitos. Si se acabara el oro y los diamantes que requieren los seres humanos para intercambiar, habría nuevos descubrimientos de nuevos yacimientos y nuevo material sería creado. ¿De dónde? De la nada. Germán, ¿y qué es la nada? Es la matriz de todo lo que existe. Acuérdense, nuestra esencia, lo que somos nosotros, existe en estado de luz. Lo que realmente somos es un estado de frecuencia vibratoria tan alta que es luz. Eso es lo que somos. Pero para poder interactuar con el mundo de las formas, con el mundo de la materia, para poder interactuar aquí en el mundo 3D, necesitamos pasar de un estado vibratorio de la luz al estado vibratorio del electrum y del estado vibratorio del electrum pasar al estado vibratorio de la materia. Luz, electrum, materia. Ojo con esto. En este estado en el que podemos interactuar con la materia, nuestros ojos no pueden ver cosas que están en una frecuencia vibratoria más alta que la materia. Nuestros cuerpos vibran en una frecuencia. ¿Cuál? A la misma frecuencia que este termo. Por eso puedo tocar este termo. Si yo viniera a este plano a intentar interactuar con este termo vibrando en la frecuencia en la que vibra mi esencia, no podría tocar el termo. Intentaría coger el termo y pasaría a través del termo, porque estaría en un estado de frecuencia vibratoria más alta. Lo que este autor nos está diciendo es, vea, hay un montón de cosas que usted no ve, pero están ahí. Y usted puede traerlas al mundo de la materia. Amigos, quiero compartir algo muy privado con ustedes. Yo aquí tengo mi mapa de metas, que algunos le llaman mapa de sueños. Quiero mostrarles una pequeña imagencita y es esto que están viendo en pantalla. Alcanzan a ver esta figurita que está por aquí. Hay ahí al lado un aviso que dice, es imposible para un hombre aquí aprender algo que piensa que ya sabe. Bueno, aquí al lado, si ven esta imagencita, ¿saben qué representa eso para mí?
el estado de ascensión. Esto, el estado de ascensión. ¿Sabe yo por qué lo tengo ahí? Yo creo que tal vez mi máxima ambición es es conquistar, mejor, es recordar ese estado mental en el que puedo usar mi cerebro para subir la frecuencia vibratoria de mi estructura molecular. Ojo que le estoy compartiendo algo muy personal. ¿Cuál es mi mayor ambición aquí, mientras estamos viviendo en el mundo de la materia? Poder tener dominio de mi cerebro para que mi cerebro le pueda dar la orden a mi estructura molecular, a mi cuerpo, para cambiar de frecuencia. Eso es más fácil de lo que los seres humanos creemos. Pero en el momento en el que un ser humano recuerda cómo hacer eso, y por eso hablamos tanto de la meditación y practicamos la meditación y entendemos que lo más importante es conectarnos con estados más elevados de conciencia. Miren, en el momento en que un ser humano recuerda eso, y ya ha habido muchos seres humanos en este plano que han logrado eso, ese estado terrenal en el que podemos cargar objetos físicos empieza a dislocarse, y cuando el cerebro es capaz de darle la orden a la materia y al cuerpo de cambiar de frecuencia, ha habido testimonios de personas que en su meditación y en su conexión con la divinidad empiezan como a llenarse de calor, de calor, de calor. Las partículas del cuerpo empiezan a vibrar una frecuencia más alta, empiezan a llenarse de un calor que incluso les permite empezar a emitir una radiancia. Por eso usted ve que a los santos y a los avatares y estas figuras iluminadas los muestran como con luz alrededor, empiezan a emitir una radiancia, y en ese momento el individuo tiene la capacidad de irse con cuerpo y todo a otra dimensión. Miren, sé que estoy aquí, ya me voy poniendo un poco como raro, pero cuando hablamos en el programa de trading ontológico de volvernos personas inofendibles, personas imperturbables, personas invulnerables, es porque en la medida que le empezamos a dar cabida a estas ideas en nuestra mente, empezamos a entender que la muerte no existe, y empezamos a entender el por qué hubo personas en este plano que nos dieron ejemplos muy poderosos y que nunca murieron porque creyeron en la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Cuando empiezas a tener la capacidad de cambiar de dimensión sin necesidad de renunciar a tu cuerpo físico. Cuando a voluntad empiezas a dominar la capacidad de que la materia vaya y venga entre dimensiones. Wow, Germán, ¿y eso qué implica? Eso implica que ya no tendrás que viajar a ningún lugar porque ya estás en todos los lugares. Eso implica que ya no habrá espacio. Eso implica que te habrás integrado con el todo. Eso implica que estás en el Sol, que estás en Marte y que estás en algún planeta fuera de la Vía Láctea al mismo tiempo, porque esa es la naturaleza del universo. Vení, no, Germán, ya, aterricemos. Háblame de algo práctico para empezar, porque eso de viajar a otro planeta sin recorrer el espacio ya te pusiste muy ficción. Háblame de algo práctico. ¿Saben cómo es la manera para empezar a vibrar más alto y tener la capacidad de darle la orden a nuestro cuerpo de empezar a vibrar en otras frecuencias? ¿Saben cómo es el ejercicio? A través de una glándula que llama la pituitaria, usted puede empezar a secretar unas hormonas que le va a permitir a su cuerpo empezar a comportarse así. Germán, ¿y cómo hacemos eso? Miren, hay muchos estudios, pero incluso hasta una persona la más humilde en el campo, viviendo en una montaña, que nunca ha leído un libro, tiene acceso a estas cosas, porque las cosas más poderosas están asequibles para todos. Ojo, ¿saben cuál es el ejercicio y por qué estamos aquí en los mercados hablando de estas cosas? Cuando usted empieza a renunciar a la idea de que hay unos que son buenos y hay otros que son malos,
ahí empieza a integrarse cerebro derecho con cerebro izquierdo para estimular la glándula pituitaria que produzca estas hormonas. Cuando usted empieza a renunciar a la idea del juicio y de la condena, ¿sabe cuál es el problema del juicio y de la condena? Que me niego a la totalidad, me niego a la interacción con el todo, porque cuando yo juzgo que hay algo bueno y algo malo, entonces lo malo lo excluyo y solo me quedo con lo que yo creo que es bueno. Entonces siempre estoy renunciando a la totalidad. ¿Y sabe dónde está Dios? En la totalidad de la creación. Cuando usted cree en el bueno y en el malo, usted renuncia a una parte del pensamiento y básicamente el pensamiento es el que engendra la existencia. Entonces, cuando usted juzga a los buenos y a los malos, saca de la ecuación a los malos y se queda con los buenos, se quedó solo con una parte de la creación y usted aleja a Dios o al menos la comunión con el Creador. Es por eso que Dios no es ese elemento creado por las mentes ignorantes del clero donde nos hicieron creer que Dios se enoja con nosotros, donde Dios tiene emociones, donde Dios es iracundo, donde Dios castiga, donde Dios coge a sus hijos amados y los manda al infierno a sufrir por la eternidad, y donde Dios creó un animalito ahí todo extraño que le llaman diablo y que entonces ese animalito también lo sacó de la ecuación y lo condenó al infierno de por vida. O sea, Dios no es nada de esas cosas. Dios es el amor perfecto, es el absoluto que lo integra todo. Y si Dios es el absoluto, fuera de él no hay nada y no se le escapa nada. Cuando usted empieza a entender al absoluto como el todo perfecto de la creación, ya usted no quiere excluir a nada ni a nadie. Y usted da gracias por la presencia de todo. Germán, ¿y esto es malo? No, es necesario. Germán, pero es que yo cometí errores en el pasado. Fueron necesarios para la sabiduría que tienes en el presente. Germán, es que yo hice una cosa muy mala en el pasado. La estás honrando a través de la comprensión que te permite ser lo que eres hoy en el presente, gracias a que aprendiste a través de ese acto que tú crees que es malo. No fue malo, fue necesario. Y en ese momento ya no hay momentos buenos, ya no hay momentos malos, ya no hay personas buenas, ya no hay personas malas, ya no hay circunstancias buenas, ya no hay circunstancias malas. Hay una creación perfecta de un padre que no se equivoca. Y en ese momento, cuando renuncias al juicio, quiere decir que te llegó tu día del juicio final porque fue tu último juicio. Ya en ese momento empiezas a interactuar con el todo y empiezas a ver a Dios en una flor, a Dios en una mariposa, a Dios en una cucaracha, a Dios en el perrito, ves a Dios en el árbol, ves a Dios en el cielo, ves a Dios en el espejo cuando te asomas, ves a Dios en la mirada de tu bebé, ves a Dios en todo. Ojo, ese es uno de los paraísos que describen algunos sabios. Un estado de presencia en el que puedo ver a Dios en todo lo que existe. Wow, Germán, ese es el máximo. No, ese no es el máximo. Ahora la tarea es, ya no solo veo a Dios en todo, sino que yo me veo reflejado en el todo y vivo la experiencia del todo y empiezo a vivir la integración del todo, porque el objetivo final es convertirnos en el todo, volver a ser uno con el todo, volver a ser uno con Dios, o sea, volver a casa y convertirnos en uno solo con el Padre. Miren, ustedes creerán, uy, pero eso se tarda miles de años. El tiempo es una creación de la mente, por eso creemos que miles de años es mucho. Miles de años es un instante. Si usted logra conectar en su cerebro un par de cosas, ya empieza a ocurrir, ya empieza a ocurrir. Y usted a través de la gratitud ya se siente millonario, se siente rico, se siente afortunado solo por el hecho de tener vida. Y ya cambió, ya todo cambió para siempre. El viaje más poderoso que hace un ser humano es el viaje sin distancia, un viaje en el que simplemente comprende de un momento para otro, wow, ya lo tengo todo y ya cambió la vida, ya. Por eso otro de los libros que ustedes tienen en Trading Ontológico habla de cómo un individuo que se quería suicidar, como a las 3 de la mañana, ¡pa!, se le prendió el switch y ya le cambió el universo. Sí, y ese es el señor Eckhart Tolle y ya le cambió el universo. Y ya, a través del poder de la hora, usted va a escuchar hablar del eterno presente y el poder del eterno presente. Mire, su vida le puede cambiar ya.
Solo si usted logra percibir, yo uso palabras para comunicarles estas cosas, pero las palabras son insuficientes porque aquí hablamos de cosas que tienen que ver con trascendencia universal y el universo es multidimensional y nuestras palabras están hechas para la tercera dimensión en un cerebro que se mueve en ancho, alto, profundo y tiempo. Es un cerebro tetradimensional. Por eso mis palabras, que vienen de un cerebro tetradimensional, son insuficientes para que su comprensión sea lograda a través de mis palabras. Mis palabras no alcanzan. Lo único que puedo hacer es decirle, vea, hay unas herramientas, hay unos elementos, hay unas prácticas, hágalo usted. Y usted va a empezar a descubrir unas cosas que cuando las empiece a descubrir, usted se va a dar cuenta que no se las puede contar a nadie, porque no existen palabras para describir las cosas que usted va a empezar a descubrir, pero por sus frutos los conoceréis. Cuando usted lee en la Biblia los frutos del Espíritu Santo, usted va a empezar a tener eso. Y esos frutos le empezarán a decir que usted está pensando de una manera alineada. Lastimosamente, usted no le va a poder contar a nadie, ni usted le va a poder enseñar a nadie. ¿Sabe por qué usted no le va a poder enseñar a nadie? Porque sus palabras no le van a poder servir a nadie para esto. ¿Por qué? Porque el desarrollo espiritual es una tarea que le toca a cada individuo. Y como nadie puede hacer la tarea por otro, nadie le puede contar al otro. Es interesante, ¿no creen? Es súper interesante. Nadie nos puede hacer la tarea. Vinimos juntos a desarrollarnos, pero cada individuo hace su propia tarea de desarrollo y descubrimiento. Entonces, este libro, cuando aquí les dice, los recursos visibles son prácticamente inacabables, ya usted me entiende. Al menos si nos alcanzan las palabras para ponernos de acuerdo en esto. La materia se crea a partir de la energía y la energía no se ve. Es por eso que muchas personas no entienden muchas cosas de las que aquí hablamos, porque no, primero ver para creer. No, mis queridos, primero yo creo y a través del pensamiento creo. Primero es creer para poder crear. No, ver para creer. Entonces eres esclavo de tus sentidos y solamente podrás interactuar con lo que ven tus ojos, perdiéndote de un universo increíble que tus ojos no ven. Por eso hay que cerrar los ojos y aprender a ver con otros ojos que ven más allá de la materia. Germán, demuéstrame eso científicamente. Ah, la física cuántica ya lo está empezando a lograr. ¿Listo? Imagínese usted cómo hacía Jesús para explicarle a la gente en esa época las cosas que nos logró. Es que por eso es que era un genio, o sea, por eso es que Jesús partió la historia de la humanidad en dos, porque nos enseñó todas estas cosas sin poder hablar de física cuántica, ¿sí? Por eso es mi ejemplo de liderazgo más potente para mí. Jesús es eso, es el ejemplo máximo de lo que un ser humano puede hacer por amor. Todo lo que existe proviene de una sustancia original de la cual se crean todas las cosas. ¿Cuál es la sustancia original? Bueno, compañeros, de eso estamos hablando. Por lo tanto, nadie es pobre porque la naturaleza sea pobre o porque no haya suficiente para todos. La gente es pobre porque desconoce estas cosas de las que estamos hablando. Cuando se acaben los recursos de material de construcción, más recursos serán creados. Cuando el suelo esté exhausto y la comida y los materiales para vestido no puedan crecer más, pues entonces más suelo apto aparecerá para la agricultura y más suelo será creado. Cuando todo el oro y la plata sea excavado de la tierra, si en ese tiempo el desarrollo social de la humanidad todavía necesita oro y plata, pues más oro y más plata se formarán desde la sustancia, desde el éter, desde la nada. Hermano, ¿dónde está esa sustancia? El pensamiento es esa sustancia. Germán, yo quisiera aprender a usar mi pensamiento para crear. Usted ya usa su pensamiento para crear. Lo que pasa es que está creando sin conciencia, entonces crea cosas que usted no quiere. Ya lo está usando y es buenísimo en usarlo. Lo que queremos hacer en estos espacios es que lo usemos con conciencia para que nuestras creaciones sean cosas más satisfactorias. La sustancia original toma la forma que la humanidad necesite. No dejará que la humanidad
se quede sin recursos nunca. Porque eso sería como si Dios mandara a sus hijos al colegio sin cuadernos y sin lápiz. ¿A qué los manda? Los recursos no se van a acabar nunca. Pero ahí está la gente que dice que se va a acabar el agua, por Dios. Esto es verdad colectiva del hombre. ¿Cuál es la sustancia? El pensamiento cósmico. La raza como un todo la raza como un todo es abundantemente rica. Y si los individuos son pobres es porque no entienden las leyes que sí entienden los individuos ricos. Amigos, ¿usted no les parece que es impresionante? Esto es gratis. Este libro hasta lo puede descargar usted en PDF gratuito. Yo sé que ya ahí por el grupo han mandado el PDF. Esto es gratis. Estamos en el mundo del conocimiento gratuito. Esto es gratis. Este libro. Rhonda Byrne se hizo millonaria escribiendo El Secreto y El Secreto salió de acá. Y muchos de los grandes, estos. Napoleón Hill, pasó a la historia. Miren, un libro pequeñito. ¿Sí ven por qué siempre hablamos del poder de lo simple? No, déjame estudiar literatura universal, déjame estudiar a Dostoyevsky. El otro día yo tenía una conversación con mi mamá donde ella me decía, mira, fulanito de tal que solo lee literatura rusa y es muy culto, sí, es muy culto, pero en estas cosas que estamos hablando no entiende nada. Entonces sus creaciones son el tipo de creaciones que no son tan chéveres. Entonces vemos mucha gente culta, pero ignorante en temas espirituales. Vemos mucha gente culta y a veces incluso adinerada, pero ignorantes en temas espirituales. Por eso viven en guerra, por eso viven en conflicto, por eso viven en enfermedad, por eso viven con miedo. Como J. Paul Getty, que vivía con miedo a perder el dinero y ya era el hombre más rico del mundo y vivía todavía con miedo a perder el dinero y por eso tenía una vida miserable, siendo el hombre más rico del mundo. Entonces no era rico, era solo adinerado. El universo es un gran ser vivo, siempre moviéndose hacia más vida y más completo funcionamiento. La naturaleza se forma del avance de la vida y su motivador principal es el incremento de la vida. En el mundo material, incremento de la vida tiene que ver con más dinero, más salud, más relaciones, más satisfacción. Todo lo que concierne a la vida es suministrado en abundancia. No puede haber faltantes a menos que Dios se contradijera y se anulara él mismo. Tú no eres pobre porque no haya recursos. Eres pobre porque no entiendes tu poder creador. Es un hecho que voy a demostrar un poco más adelante, el que inclusive los recursos de la sustancia original están a las órdenes de las leyes que rigen la riqueza. Ojo, los recursos de la sustancia original están a las órdenes del pensamiento. Por eso es que somos lo que pensamos. Y listo, compañeros. Acabamos de compartir con ustedes unos cuantos elementos del capítulo 3 de la ciencia de hacerse rico. Y básicamente yo les doy las gracias porque para yo venir a compartirles esto, el más afortunado y el que más aprende soy yo, porque tengo que entender estas cosas. Miren, estas cosas no basta con entenderlas si es que uno quiere explicarlas. Aún le toca ir un poquito más allá de entenderlas. Por eso procuro ser coherente y que mi vida vaya en sintonía con todo esto. Entonces, gracias por permitirnos eso. Y pues, compañeros, para que terminemos entonces, esto es lo que haremos. Miren, la estrategia dice que si vemos un gap bajista y la primera vela nos establece un techo, como lo estoy dibujando, y la siguiente vela rompe ese techo, podemos comprar call. O sea, técnicamente ahí ya dentro de 5 minutos podemos comprar call. Busquen los contratos, busquen un strike de acuerdo a las tablas que tenemos y si les parece bien, compren call. Ahora, ¿cuál es el problema? Germán, pero tenemos el soporte 600. Perdón, la resistencia 600. Entonces, espere que rompa la resistencia 600. Germán, pero si rompemos la resistencia 600, tenemos la resistencia dinámica del promedio móvil de 50. Entonces, espere que rompa la resistencia dinámica del promedio móvil de 50. Germán, pero es que cuando rompa la de 50 está el 602,90. Ay, entonces no opere hoy. No opere hoy, quédese tranquilito. ¿Qué necesidad? Ya hoy el mercado nos dio mucho
porque nos dio el escenario para aprender estas cosas de Wallace de Whittles. Entonces ya, no opere hoy. No, hermano, si rompe esta linecita, me voy con call. Bueno, entonces hágalo con prudencia y solo si siente paz. Solo que le pido que esta vela, que esta información termine sólida. Si termina como está, no sirve. ¿Listo? Entonces, para los que más apetito de riesgo tienen, si esta vela que está en formación dentro de 4 minutos termina sólida, podemos comprar call. Los más apetito de riesgo. Los de menos apetito de riesgo les va a tocar esperar a que rompa el promedio móvil de 50. ¿Vale? Y si rompe el promedio móvil de 50, ya las probabilidades están incluso mejor, ¿vale? No, hermano, es que me da susto, entonces espere que rompa el 602,90 y ahí sí entra. ¿Listo? Esos serían los 3 escenarios para el de más apetito, medio apetito y cero apetito de riesgo. ¿Quiénes van a entrar siendo los más prudentes de todos cuando rompamos el 602,90? ¿En cuál de los 3 escenarios está usted? Solo usted lo sabe, usted elige dónde entrar, ¿vale? Línea 1, línea 2, perdón, línea 1, la que estoy con la manito, que es el techo del gap bajista. Línea 2, que es donde está el promedio móvil de 50. Y línea 3, que está en el 602,90. Cuando rompa esas líneas, dependiendo de su apetito, ahí usted va a entrar con call. Germán, ¿entramos con put? No nos está diciendo que entremos con put. ¿Listo? Nos está simulando la posibilidad de un rebote. ¿Y con petróleo qué vamos a hacer? Bueno, con petróleo, si usted quiere comprar un put para ir a la zona de los 77,50 dentro de 2 minutos 30, ahí está la oportunidad. Y ponga orden límite al 70 u 80% porque el 77,50 no está a $1 de distancia. Entonces, en petróleo tenemos oportunidad para dentro de 2 minutos buscar put que no vaya a terminar con la colita así, tiene que terminar más sólida, un poquito más sólida, ¿vale? Y la posibilidad hoy sería put con petróleo para ir al 77,50 y tomar ganancias en el 77,50. Ya si rompe 77,50, ya mañana miraremos qué siguiente zona vamos a esperar. Chevron y Móvil no vamos a hacer nada porque vienen los earnings. SPY vamos a comprar call cuando nos dé permiso en los términos que ya hablamos. Y el Nasdaq es igual. Vamos a comprar call cuando nos dé permiso en los términos que ya hablamos del SPY. ¿Qué necesitamos? Con el Nasdaq, una velita verde sólida por encima del máximo de la vela de las 10. Eso sería todo por el día de hoy, compañeros. Nos vemos mañana martes 28 de enero. Cuídense mucho. Un gran abrazo para todos. Chao, chao.